Saludos, en esta oportunidad el grupo conformado por Lorenzo Rosario, Juanibel Hiraldo, Ilka Martínez y esta servidora, Ana Mejía, estarán presentando el club de revista eh, con el artículo titulado Un enfoque multiómico para las enfermedades hepáticas. Integración de transcriptómica de un solo núcleo con proteómica e ICAT-Bugata en hígado humano. Bien, a modo de introducción, es preciso destacar que el hígado humano se considera como el órgano sólido más grande del cuerpo humano y como un centro metabólico primario. Este, en su mayor parte, está compuesto por células parenquimatosas, conocidas como hepatocitos. Estas se encargan de participar en diversos procesos fisiológicos, tales como la síntesis de proteínas, ácidos biliares y urea, también en el metabolismo de lípidos y algunos fármacos, también en el proceso de detoxificación de compuestos tanto endógenos como exógenos, y también se encargan de almacenar carbohidratos. Bien, también es bueno resaltar que la mayor parte del conocimiento del funcionamiento de las células hepáticas se debe al análisis de estudio a granel, aunque en los últimos años, gracias a avances recientes en la tecnología de secuenciación de próxima generación, se ha permitido abrir el campo al estudio de la genómica y la transcriptómica de células individuales. Bien, también apoyada de diversas técnicas como la secuenciación de ARN unicelular, la cual se ha podido, se había podido realizar previamente en tejido de ratones, se había dificultado en tejido humano debido a la escasez eh, y a la dificultad de los procesos para obtener este tipo de células en tejidos humanos. También se ha apoyado de otras técnicas como lo es la técnica HIG, que es una técnica de captura de conformación cromosómica, la cual eh, permite definir dominios asociados topológicamente a, a lo que es la interacción de la cromática de orden superior. Bien, en base a esta tecnología, esta técnica de la HIT, se ha logrado o se han logrado obtener otras técnicas, como lo es la técnica HIT-CAT, que es una técnica que permite explorar la interacción de promotor-potenciador, pero esto tiene una resolución mucho más alta. También con estudios de proteómica se ha permitido representar un análisis complementario ideal para evaluar lo que es el nivel de traducción de una transcripción de ARN mensajero a una proteína. Bien, el objetivo de este estudio fue identificar la potencialidad de las ómicas en el estudio de enfermedades hepáticas. Bien, cabe destacar que este estudio fue aprobado por el Comité de Ética Regional de Ustala y lo primero en realizar fue la preparación de suspensión de un solo núcleo. Aquí tomaron una muestra de hígado de un paciente con cáncer de colon y metástasis hepática, en el cual se preparó una suspensión de núcleos de hígados individuales y para esto se utilizó un disociador. También se transfirieron 5 miligramos de tejido hepático congelado en un tubo C eh, con 10 milímetros de suspensión de sacarosa. Este tejido se homogenizó usando el programa de disociador Hetman Max y se evaluó la pureza de su concentración y de la suspensión de núcleos usando un hemocitómetro.
También se realizó lo que es la secuenciación de ARN núcleo único por preparación y secuenciación de la biblioteca de ADN celular. Bien, para esto se calculó el volumen adecuado de los núcleos clasificados y los no clasificados para una recuperación de células diana de aproximadamente de 6.000 y 3.000 núcleos. Las muestras se pusieron en un chip A de celda única y se procesaron en un sistema Chromium. También, después después de la generación de gotas y la transcripción inversa del ADN celular, se recuperó lo que fue o se hizo una amplificación durante 12 ciclos. Estas muestras se procesaron en un screen tape y se dividieron en un qubit para determinar la concentración de ese ADN celular. Ok, en cuanto a la secuenciación del ARN de núcleo único, bueno, algo que no mencioné ahorita es que esta técnica es importante ya que esta se encarga de perfilar la expresión genética de células que son difíciles de aislar. Y para esto, para hacer todo este procedimiento de estos datos, se utilizaron diversas técnicas como el cell sample y el Prochrodium chip. Luego se utilizaron se utilizó otra técnica como la Hemwell y basadas en bibliotecas que se compararon y luego se secuenciaron a 12 ciclos. Y por último, por bases de datos de Cell Changer Philip. También se utilizó una técnica como es el in silico bulk o granel in silico, el cual se utilizó para generar los conjuntos in sílicos a granel de la secuenciación de ARN. En este se utilizaron matrices filtradas de experimentos de secuenciación de ARN de núcleo único y secuenciación de ARN unicelular. Bien, también en cuanto a la secuenciación de ARN a granel, aquí se generó un conjunto de secuencia de ARN a granel, descargando matrices de lecturas de genes como el GTEX, B7, que habían sido disponibles. También se trajeron algunas muestras de origen hepático, es decir, de hígado, y en esta se calculó el promedio de lectura de todas las muestras y se aplicó en la transformación de un log2 para ajustar sus distribuciones y también para hacerlas comparables con otros datos. También se realizó lo que es el factor de ARN mensajero a proteína. Aquí se descargó una lista de factores de predictibilidad, de abundancia de proteínas independiente de tejidos específicos. También se combinó con lo que es el granel in silico y las expresiones genéticas masivas de la secuenciación de ARN. También se realizó lo que es el análisis GCAP, donde se utilizó el tejido humano, ahí se trituró mecánicamente para estudiar el plegamiento y la cromátina mediante la captura de conformación cromosómica de alto rendimiento, que así es que se denomina esta técnica GCAP. También en cuanto a la llamada de interacción de análisis GCAP, aquí se proporcionó valores relativos a la hipótesis nula de la distancia física en 3D proporcionada a la distancia genómica. Finalmente, en cuanto al análisis proteómico, en este se tomó una muestra del hígado hervida en un tapón de lisis y se mezcló con diversas sustancias
como cloroacetamida. Esto para ver o para digerir, para que esas proteínas puedan ser digeridas y observar la reacción o hacer un análisis a las proteínas. Bien, en cuanto a los resultados, estaré mostrando algunas tablas con resultados bastante interesantes. Bien, en cuanto a la identificación de la secuenciación de ARN de núcleo único de los principales tipos de células hepáticas, a partir del aislamiento de los núcleos de las muestras congeladas del tejido hepático, se llevaron a cabo dos réplicas independientes, con una réplica sometida a un paso adicional de FACS y las otras dos réplicas se combinaron corrigiendo con el efecto Lope. En total, se secuenciaron y se analizaron 4.282 núcleos de tejido hepático en adultos y un promedio que se detectó fueron 1.377 genes con núcleos de los distintos tipos de células con hepatocitos que muestran un promedio de 2.103 genes transcritos por núcleo, lo que sugiere una biología compleja reflejada en un parénquima hepático más activo transcripcionalmente. También se lograron identificar 7 grupos de células que se asignaron a diferentes tipos en función de la expresión de marcadores específicos, donde se encontraron hepatocitos revestidos por células endoteliales, células de Kupffer, célula estrellada hepática activas y varios grupos de células hepáticas inactivas, colongliocitos, células inmunitarias intrahepáticas y una pequeña fracción de células que probablemente sea el origen nervioso arterial. Bien, también con el experimento de HitCat realizado en la misma muestra de hígado congelada, se utilizaron sondas colocadas en las regiones promotoras de todos los genes para identificar todos los elementos distales que interactuaban en esas regiones promotoras. Y en total se identificaron 97.706 interacciones significativas de largo alcance entre 7.682 promotores y 94.286 regiones distales. Bien, en general se identificaron que el 4,88% de los elementos distales se definieron como potenciadores y un 0,668% como promotores de otros genes y el 64,41% como regiones silenciosas. Ya el 13,7% de esas regiones distales que se suponían al menos con dos tipos de anotaciones diferentes, se definieron como mixtas. Y la mayoría de los conjuntos mixtos contenían anotaciones de potenciadores, representando un 70,4% de todo el grupo, lo que aumentaba la porción total de potenciadores a 14% del total de regiones. Bien, en cuanto a la integración con proteómica a granel, también se llevaron a cabo análisis proteómicos a granel, donde se lograron identificar niveles de proteína de la muestra de hígado y explorar correlacionalmente con los datos transcriptómicos de un solo núcleo. Aquí se detectaron de 2.351 proteínas únicas, los genes que expresan 703 de las proteínas, y mostraron interacción significativa a partir de la técnica HitCat con elementos distales. También para comparar transcriptómicas del análisis de un solo núcleo de tejido hepático y proteómica hepática a granel, se generó un conjunto de datos incílicos masivos de la secuenciación de ARN de un solo núcleo. En este conjunto de datos de proteómica a granel se comparó con los niveles de proteínas predicho para las proporciones de RTP aplicadas al análisis in silico en conjuntos de datos masivos de la secuenciación de ARN y también la secuenciación de ARN de núcleo único y secuenciación de ARN unicelular. Bien, en cuanto a la correlación global de la secuenciación de ARN de núcleo único masivo in silico con los datos proteómicos, esto fue baja y logró que se evidenciara una mejor o que se mostrara una mejor correlación
aunque fue moderada con los datos de proteómicas para la secuenciación de ARN unicelular y de la secuenciación de ARN en masa in silico. Esto reflejó una pérdida cuantitativa de información. Aunque esas correlaciones mejoraron a gran medida cuando los experimentos de ARN secuencial se ajustaron para los factores de estimación de abundancia de RTP. Esto confirma que los niveles de ARN mensajero no pueden predecir los niveles de proteína a nivel general, sino que se deben verificar de una manera específica del gen. Bien, también se obtuvieron nuevos conocimientos sobre la farmacogenética, la toxicidad de fluoropirimidinas. Se exploraron estos genes relacionados con el hígado en información como biomarcadores farmacogenéticos en el etiquetado de medicamentos por la FAD. De estos solo se seleccionaron genes farmacéuticamente relevantes que se expresaron en la secuenciación de ARN de núcleo único y que tenían señales HIT-CAT y proteómicas. Aquí podemos ver cuáles son esos genes. Está el DPYD, DMD, TTP1, el EGFR y el CYP2B6 y el CERPINC1. Bien, también el número de interacciones de HICAP son distal asociadas. Aquí se pueden ver las anotaciones del Crohn's HM6 específicas del hígado. Se pueden ver las distintas partes como el promotor, el silenciador, en cada uno de los genes que había mencionado anteriormente. También se pueden observar aquí los niveles de expresión de la secuenciación de ARN de núcleo único en los diferentes tipos de células hepáticas, el tamaño del punto, como puede ver aquí, va a representar el número de núcleos que se expresan en ese gen y la intensidad del color va a representar el nivel general de expresión. Ejemplo, aquí un así expresa un 20% de esa célula, en esa célula, ese gen, y el nivel de expresión según el color, entonces vemos que es bastante débil el nivel de expresión. Bien, aquí hay un mapa de color en el que se comparan los niveles esperados y experimentales de abundancia de proteínas en los experimentos proteómicas con la secuenciación de ARN de masa in silico respectivamente. En la primera columna, la expresión promedio de log 2 de los genes de la secuenciación de ARN de núcleo único masivo in silico, mientras que la segunda ilustra o refleja la abundancia de proteína estimada calculada después de calibrar los niveles in silico generales de secuenciación de ARN para factores de estimación de abundancia de RTP. La tercera columna muestra el nivel experimental de abundancia de proteínas detectado por MS. Las dos últimas columnas muestran la abundancia de proteína estimada calculada después de calibrar los niveles de secuenciación de ARN unicelular en la masa de log2 promedio in silico y un número promedio de log2 de lecturas de secuenciación de ARN de masa. Bien, en cuanto a la discusión de los resultados, según varios estudios, se han logrado demostrar que un solo núcleo muestra un perfil similar a una de las células correspondientes, esto con cierto sesgo de expresión hacia las transcripciones de proteínas nucleares o ARN nuclear. También recientemente se había publicado en un atlas de células hepáticas humanas basado en la secuenciación de ARN unicelular. Estas revelaban nuevos subtipos de células hepáticas y proporcionaban una vista más detallada de lo que es el diseño del órgano
Y a pesar de estudiar los núcleos de una sola muestra de hígado, en el estudio se pudo identificar que la mayoría de los principales tipos de células reportados en los estudios, en los estudios que se encontraban en esas atlas, estaban también presentes en el estudio realizado. Los SNP ubicados en potenciadores identificados con DPYD, este es un gen. Este gen se denomina dihidropirimidina deshidrogenasa. Estos podrían afectar la respuesta individual a la toxicidad de fármacos. También existe una mejor correlación utilizando el factor de conversión de ARN mensajero a proteína, independientemente del tejido y del gen en específico. En cuanto a la conclusión de los resultados, con el análisis de transcripciones de gen de los núcleos del hígado y con un control de calidad preciso, esto no reveló diferencia significativa en la cantidad de la transcripción de los núcleos. También, gracias a las agrupaciones de núcleos seguida del análisis de expresión diferencial, se condujo a la identificación de datos de tipos principales de células hepáticas, tales como las células endoteliales, los hepatocitos, células estrelladas hepáticas, y esta se encontraba tanto en un estado activo como en un estado inactivo. Otro factor que se logró concluir fue el número limitado de núcleos totales y la visión confinada del transcriptoma proveniente del análisis de núcleo y no de células completas que impidieron describir matices. También, gracias a los datos de la técnica HITCAT, se identificaron una serie de potenciadores específicos del hígado que interactuaban con los promotores de estos dos genes, el DPYD y el SLC2A2. Y finalmente, estos experimentos de HITCAT ofrecieron nuevos niveles de resolución en el estudio de la interacción genómica en 3D que permitió un largo alcance en comparación con otras técnicas derivadas de HIT. Estas requieren una validación experimental adicional para poder confirmar que el efecto del elemento distal en los genes estudiados, tal como los resultados del estudio, si en los otros genes, en los otros estudios se confirma lo mismo, pues sería mucho mejor. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Aquí le presentamos algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para ampliar la información, la cual pueden visitar y ampliar la información que le estamos presentando. Muchas gracias.